Listo. Entonces, el día de hoy va a ser nuestra última clase teórica, teniendo en cuenta que ya el próximo viernes va a ser nuestro parcial. ¿Listo? Recuerden, pues el parcial se desarrolla en clase, por lo tanto, recuerden que el programa sigue siendo de forma presencial, no ha cambiado su modalidad. Por lo tanto, es obligatorio la asistencia a la clase. Sí, la asistencia y adicional a ello también es obligatorio contar con cámara abierta de ese día o con micrófono disponible. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestros medios de prueba en particular. Como lo dije al inicio, vamos a finalizar la parte teórica de esta materia. Así las cosas, pues vamos a terminar de ver la prueba pericial. Luego vamos a socializar la inspección judicial. Pasaremos por los indicios y finalmente terminaremos de hablar sobre la prueba por informe. La clase pasada, ya hace, bueno, como 12 días tal vez, vimos la prueba pericial. Hablábamos que pues, se constituye como una opinión de consulta de un experto en una ciencia, en una técnica o en un arte, sí, frente a los hechos que se están debatiendo en el proceso. Hablamos de la procedencia de la prueba pericial, del dictamen, según las disposiciones propias del Código General del Proceso, cómo se controvertía el dictamen pericial por la parte contraria, y establecimos diferencia específica con el testigo técnico, ¿cierto? Ahí habíamos quedado, ¿verdad, muchachos? Bueno, en esta parte entonces vamos a hablar qué se requiere, o más bien qué debe cumplir el perito en medio de su designación dentro del proceso, donde fue nombrado. Sí, en primer lugar, vamos a hablar de cuál es el número de peritos. ¿Sí? ¿Cuántos peritos deben haber por proceso? ¿Qué se ha dicho sobre el número de peritos en un proceso? Resulta que no hay limitación frente al número de peritos que nosotros podemos traer al proceso. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos llamar todos los peritos que nosotros consideremos necesarios. Sin embargo, recordemos que el juez, como director del proceso, puede limitar el número de testigos, de peritos, teniendo en cuenta pues la utilidad, la pertinencia de la prueba, que no sea una prueba pues superflua, que no sea excesiva, porque también recordemos que los procesos están guiados por el principio de economía procesal. Entonces, en la norma procesal no hay un número limitante de peritos, sin embargo, el juez sí puede limitar el número de peritos que nosotros traigamos al proceso teniendo en cuenta esos principios. Por otro lado, ¿quiénes pueden ser peritos? Discúlpenme, me levanto, es que me siento como atrapada. ¿Quiénes pueden ser peritos? Entonces, principalmente el perito debe tener una característica que consiste en tener el título de idoneidad que lo haga experto en la ciencia, en la técnica o en el arte sobre el cual va a dar su opinión consultiva. ¿Sí? Es indispensable que él cumpla con ese requisito de idoneidad frente a esa ciencia o esa técnica para la cual fue llamado al proceso. Por otro lado, puede, y esto si mal no recuerdo lo decíamos en la clase anterior, puede también ser perito la persona que pese a no tener un título, ¿sí? Tiene una reconocida habilidad o es
que está muy bien empapada en esa técnica, en ese oficio, pese a no tener el título de idoneidad. ¿Sí? Un ejemplo. Ustedes saben que el derecho del trabajo, es mi área específica de trabajo, es una materia que es interdisciplinaria. Es decir, si bien es cierto, por regla general, quienes se especializan en derecho del trabajo somos abogados. El tema es que también pueden ser especialistas en derecho del trabajo, psicólogos, contadores, otro tipo de áreas, ¿sí? O de profesiones que no precisamente estén ligadas al derecho. ¿Y qué sucede con estos profesionales? Pueden estar tan inmersos en el derecho del trabajo, de pronto ser legisladores, trabajar en el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Tener amplio reconocimiento en virtud de asesorías a confederaciones, a empresas, pero pueden bien no ser abogados y eso no quita el hecho de que sean expertos en materia laboral, ¿sí? Por lo tanto, pese a no tener un título de abogado, puede que hayan sido especialistas en derecho del trabajo, hayan hecho cursos, pues estén tan empapados del tema que los hagan expertos en materia laboral, sin necesidad de tener el título de idoneidad. No, antes, con el Código de Procedimiento Civil, estaba supeditado a que el perito debía pertenecer a una lista de auxiliares de la justicia. ¿Sí? Es decir, hay una lista de personas expertas en un tema, en una ciencia o en un arte, en la cual les dice el Consejo Superior de la Judicatura, si usted necesita un contador, mire, le tengo los contadores expertos. Eso se eliminó con el Código General del Proceso. ¿Por qué se elimina? Porque la lista era limitativa. ¿En qué sentido? En que si el perito no se encontraba en esa lista, pues entonces no podía dar su opinión consultiva o ser válida esa opinión, ese dictamen, dentro del proceso judicial. Aquí el Código General del Proceso elimina la lista de auxiliares referentes a peritos, a peritazgos, porque establece la idoneidad del perito más en su experiencia, en su experticia en la ciencia o técnica donde nos va a rendir el dictamen, por encima de la elaboración de la lista de auxiliares. En todo caso, el Código General del Proceso sí establece quienes no pueden ser llamados a ser peritos. Entonces, en ningún caso el perito puede ser menor de edad. Uno, si eso es una limitación, que el perito no puede ser menor de edad. Dos, el perito no pudo haber sido sancionado en su técnica, en su arte, en su profesión o oficio, ¿sí? Y tres, tampoco puede ser perito aquellos que hayan tenido una condena por delito, ¿sí? Entonces nos dice, puede ser cualquier persona con tal de que a mí me demuestre idoneidad, experiencia, experticia en su oficio o en su profesión o en su arte, ¿sí? Pero de ninguna forma puede ser o menores de edad o pudo haber sido sancionado, digamos, por, no penalmente, sino por el ente disciplinario, una comisión, qué sé yo, de médicos, el colegio de médicos. Nosotros los abogados podemos ser sancionados por la Comisión Nacional de Disciplina, ¿sí? Lo que antes era la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ahora es la Comisión Nacional de Disciplina, y finalmente tampoco pueden ser peritos los que hayan sido condenados por la comisión de un delito. ¿Qué pasa con la obligación del perito? Cuando un perito es designado dentro de un proceso, resulta que esa designación
es de forzosa aceptación. ¿Qué significa eso? Que cuando yo soy nombrado perito dentro de un proceso, porque soy un experto en una profesión, en un arte, en una técnica, entonces yo debo aceptar forzosamente. Es decir, yo no me puedo desligar de esa designación, a menos que no pueda realizar el encargo, ¿sí? Porque lo que me hacen pues al designarme a mí como perito es un encargo. Bueno, por favor, emita un concepto sobre esta área, sobre esta materia, sobre esta situación o este hecho, frente a su técnica o profesión o oficio. Yo solo me puedo excusar de esa designación forzosa, de esa designación de aceptación forzosa, por carencia de medios para realizar el encargo. Sí, un ejemplo. Yo, siendo ingeniero civil, me designan para realizar una topografía en un terreno, pero yo no cuento con los aparatos necesarios para realizar esa topografía. Entonces, yo me puedo excusar justificando que no tengo los medios apropiados para ejercer o realizar el encargo. Por otro lado, también me puedo excusar en enfermedad grave, que también me impide el ejercicio del encargo, o porque tengo un grave, o sea, haciendo el encargo, me va a generar un grave perjuicio. ¿Sí? Solo me puedo excusar en esas tres razones. De resto, si no estoy enmarcado en esas tres, pues mi encargo, mi designación va a ser de forzosa aceptación. Quienes no lo acepten así, ¿sí? Eso quiere decir que a pesar de yo haber sido designado y a mí yo no voy al juzgado, no tomo posesión, pues el juez me va a imponer una sanción que ya que equivaldrá más bien con multas hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales. ¿En qué casos entonces va la multa? En aquellos casos en los cuales yo no justifique razonadamente en esas. Otra razón por la cual yo puedo negarme a recibir el encargo, ¿sí? Negarme a aceptar la designación de perito, por causales de recusación y de impedimento. ¿Sí? Es decir, a los peritos les opera el régimen de impedimentos que se les opera a los jueces. ¿Dónde encontramos los impedimentos? Artículo 135, por favor. Eso es el artículo 141. 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes. Primero, tener el juez un quórum de 2. No, déjalo. Quería confirmar el artículo para que, por favor, todos lo anoten. Artículo 141 del Código General del Proceso. Son causales de impedimentos y recusaciones, ¿sí?, que operan para los jueces. Las mismas causales operan para los peritos. ¿Qué significa eso? ¿En qué consiste un impedimento o una recusación? Al yo estar impedido, porque estoy inmerso en una de las causales del artículo 141, me debo retirar del encargo. ¿Por qué? Porque previamente conocí el hecho, ¿sí? Porque previamente tengo una relación cercana con una de las partes, lo que me impide ser imparcial. Al yo no retirarme, ¿sí?, de forma voluntaria, ahí opera la recusación, que yo sé que el perito tiene amistad íntima con una de las partes o enemistad grave con la otra de ellas. Entonces,
Si el perito no se retira de forma voluntaria, yo lo recuso y él se debe retirar. Otra obligación del perito es la comparecencia a la audiencia cuando sea citado. ¿En qué consiste? Recordemos que una de las obligaciones, adicional a ello, una de las formas de controvertir el dictamen pericial es solicitar la presencia del perito a audiencia. Así que el juez va a fijar fecha para audiencia y es obligatoria la asistencia del perito. ¿Por qué es obligatorio? Porque yo le voy a realizar preguntas, o más bien yo puedo realizarle preguntas frente al dictamen rendido, frente a incluso a la experiencia que tiene el perito, a la idoneidad que pueda generar el perito en su profesión técnica u oficio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué piensan ustedes que puede suceder con aquellos peritos que no asisten a la audiencia? ¿Cuál será la consecuencia? ¿Cuál piensan ustedes que puede ser la consecuencia, Sofía o Mónica, de la no asistencia del perito a la audiencia que haya sido señalada para que sustente de forma oral el dictamen? Si él lo justifica dentro de 3 días atrás, no va a pasar nada, pero si no puede justificarlo y De hecho, ante esa justificación puede suspender audiencia y fijar una nueva, pero solo por una vez. ¿Listo? Y si de todas formas no justifica o pasa la suspensión y la nueva fecha y tampoco asiste, de parte, no de parte, y si él puede hacer preguntas. no. Invalida el dictamen presentado. Exactamente. De no asistir el perito a la audiencia que haya sido señalada por el juez para rendir, o más bien para dar respuesta al interrogatorio que le pueden estar presentando las partes, sucede que va a invalidar el dictamen escrito presentado. ¿Listo? Esa es la consecuencia de la no asistencia. Por otro lado, las partes pueden presentar al proceso informes de peritos expertos en una materia. ¿Sí? Es decir, yo puedo presentar al proceso en medio del debate probatorio informes de testigos, no testigos, de peritos para que nos den opiniones consultivas sobre hechos que se debaten dentro del proceso judicial. Adicional a ella, nosotros como partes debemos prestar toda la colaboración a los peritos. ¿En qué consiste esto? Que yo de todas formas debo permitir el acceso a todos los hechos, a todos los materiales, sobre lo que se le va a hacer el peritaje, ¿sí? Sin obstaculizar la labor. ¿Cómo se aprecia la prueba pericial? ¿Cómo se aprecia el dictamen pericial dentro del proceso? Recordemos que este dictamen pericial se trata de una prueba más técnica, ¿sí? sobre un hecho específico, pero en cuanto a la técnica, a la profesión o al arte, ¿sí? específico de ese hecho. Por lo tanto, para valorar el dictamen pericial, vamos a tener en cuenta dos factores.
El concepto técnico, profesional, artístico, sí que nos haya rendido el perito, y también al momento de la apreciación vamos a tener en cuenta las calidades de ese perito. Calidades de ese perito. ¿Sí? Su idoneidad, su experiencia, cómo fue que respondió, si efectivamente manejaba el lenguaje técnico propio de su profesión. ¿Sí? Un ejemplo, un ingeniero que no sepa de zapatas o bueno, ahí sí, yo no lo sé porque no es mi profesión ni mi oficio ni mucho menos. Entonces, su lenguaje, todas estas situaciones también se van a tener en cuenta al momento de valoración de esa prueba pericial. Creo que me volví. ¿Qué sucede en materia penal frente a la prueba pericial? Resulta que la ley 906 del 2004 permite en el proceso penal la inclusión de pruebas periciales. Sin embargo, limita a los peritos en el sentido que solo puede prestar dictamen pericial, es decir, solo puede realizar la prueba pericial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o funcionarios de policía judicial. ¿Sí? Incluso entidades públicas o privadas especializados en la materia que trate el delito o lo que se esté investigando. Sí, o sea, está limitado a que solo lo puede realizar miembros, expertos de la Policía Judicial, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o entidades públicas o privadas, pero que sean especializadas en la materia de lo que se va a tratar el dictamen pericial. ¿Listo? No voy a tener que coordinar esta que era a médicos forenses en otros sí, pero entonces al inicio de la clase decíamos que el número de peritos no estaba limitado, pero el juez podía limitar de pronto muchos peritos para un solo éxito de economía procesal. Pero entonces, aquí lo importante es que ni la institución público-privada sea especialista y especializada en la materia. Sí, o sea, de amplio reconocimiento, pero no lo pueden hacer particulares. Deben estar adscritos a entidades públicas o privadas especialistas en esa materia. Es como la diferencia entre la diferencia sustancial en materia penal a materia civil, porque yo en materia civil puedo traer al experto. En materia penal me debo ceñir a la entidad, y al instituto, a la entidad. ¿Alguna pregunta para los que están en casa? ¿Sí se encuentran por ahí? Chicos que están en casa. Señora profesora, se te escucha un poquito lejos. Que si hay alguna pregunta. Listo. Inspección judicial. ¿Qué entienden o qué han escuchado frente a esta prueba de inspección judicial? No es cuando el juez va a identificar por el mismo, no sé, un accidente laboral, y el juez va a identificar por el mismo, donde ocurrió el accidente laboral, si le tomaron
si se tomaron las medidas necesarias para evitar esos riesgos, etc. Exactamente. Sí, efectivamente. ¿En qué consiste la inspección judicial entonces? Va a ser esa verificación que realiza el juez de manera directa, utilizando sus 5 sentidos. ¿Sí? Es decir, el juez hace una verificación de un hecho de forma directa y personal, o sea, él mismo va a verificar ciertos hechos. ¿Sobre qué se puede realizar la inspección judicial? Sobre personas, sobre cosas, ¿sí? Y su objetivo es formarse un convencimiento para esclarecer cierto hecho o ciertos hechos, materia del proceso. ¿Qué sucede con la inspección judicial? ¿Sí? Es una prueba directa realizada por el juez para el esclarecimiento de cierto hecho, pero es el juez el que va a utilizar sus 5 sentidos, por lo tanto, va a generar una conclusión de manera directa. ¿Cuándo procede la inspección judicial? Entonces, vámonos, por favor, alguien en casa o que me ayude con el artículo 236 del Código General del Proceso. del Código General del Proceso. Artículo 236. Procedencia de la inspección. Para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso, podrá ordenarse de oficio o a petición de parte el examen de personas, lugares, cosas o documentos. Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos o mediante dictamen pericial o por cualquier otro medio de prueba. Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos a menos que el juez la considere necesaria para aclararlos. El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. Contra estas decisiones del juez no procede recurso. Entonces, frente al decreto de la inspección judicial, yo estoy atado al hecho de que se pueda demostrar por otro medio probatorio. ¿Qué significa eso? Que el juez, en este caso, sí, o sea, y de forma general, en este caso, va a darle prelación al resto de pruebas. Si el hecho, ojo porque eso yo quiero ser reiterativa, en el sentido que las pruebas van dirigidas a un hecho concreto, ¿cierto? Eso lo analizamos y lo vimos también en el desarrollo de las veces. Entonces, recordemos que si el hecho se puede demostrar por video, por testigos, por peritos, por otro medio probatorio, ¿sí? Tiene prelación ese medio probatorio antes de acudir a la prueba de inspección judicial. Eso por un lado. Segundo, yo puedo solicitar la inspección judicial como prueba extraprocesal, me lo dice el artículo 236 y me lo recuerda el artículo 189 del Código General del Proceso. Es decir, yo puedo incluso antes de desarrollar o más bien de iniciar un proceso judicial, solicitar la práctica de una inspección judicial como prueba extraprocesal. Sofi, porfa, regálame el artículo 189. ¿189, profe? Sí, señor. Artículo 189. Inspecciones judiciales y peritacionales. Podrá
pedirse como prueba extraprocesal la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso con o sin intervención de perito. Las pruebas señaladas en este artículo también podrán practicarse sin citación de la futura contraparte, salvo cuando versen sobre libros y papeles de comercio, caso en el cual deberá ser previamente notificada la futura parte contraria. Aquí vamos a recordar dos conceptos que vimos hace ya un tiempito sobre plena prueba y prueba sumaria. ¿Sí? ¿Recordamos cuál es la diferencia? Ahí sí, pregunta de parcial. Plena prueba y prueba sumaria, ¿cuál es la diferencia sustancial? Pues que tiene que ser esa específica prueba. No, eso es conducencia. La sumaria sí puede ser cualquier prueba, o sea, pues no cualquier prueba, pero sí una prueba. Hay varias maneras de. Se dejaron cortar. Recuerden que esta semana es el parcial, ¿no? Entonces recordemos. Plena prueba es la que tiene contradicción. La que la contraparte tuvo la oportunidad de ejercer la contradicción sobre la prueba. Y prueba sumaria es efectivamente la que carece de esa contradicción. Aquí lo que nos dice el artículo 189 es, oiga, usted puede pedir la prueba la prueba de inspección judicial como prueba extraprocesal o anticipada, que yo les decía, antes se denominaba anticipada, ahora es una prueba extraprocesal, pero no con ello significa que cambió algo sustancialmente, sino que cambió como la llamamos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la plena prueba? Si ya hubo contradicción antes del proceso, pues no es necesario volver a realizar una inspección judicial porque ya es una plena prueba para el proceso. Yo puedo incluso desarrollar la prueba extraprocesal sin la presencia de mi futura contraparte, me dice el artículo 189, sin la citación a la futura contraparte. Sin embargo, yo debo procurar como juez que si no tuvo la contradicción en la prueba extraprocesal, la tenga en el proceso porque estaría afectando debido proceso, derecho a la defensa y contradicción de la contraparte. Y nos dice el artículo 236, si esa inspección judicial se desarrolló como prueba extraprocesal y adicional es plena prueba, es decir, la contraparte tuvo la oportunidad de ejercer la contradicción, no es necesario e incluso es causal de negativa al decreto en la inspección judicial dentro del proceso. A ver si me falta algo por acá. ¿La inspección judicial solo la puede realizar el juez? Sí. No puede llegar aquí. Sí lo puede hacer. Resulta que en medio del desarrollo de la práctica de la inspección judicial, el juez puede comisionar a otro juez por lugares de cercanía, por razones de cercanía. ¿Sí? Digamos, los jueces no pueden, por reglamento del Consejo Superior de la Judicatura, ellos no pueden salir de su territorio. ¿Qué significa esto? Que si el juez es de cómbita, el juez que conoce el proceso es de cómbita, él tiene jurisdicción en cómbita. Si la cosa, la persona, el documento se encuentra fuera de su territorio, él puede comisionar al juez del territorio donde se encuentre la cosa, la persona, el documento, para que el juez del lugar, de ese lugar, sea quien desarrolle la inspección judicial. De lo contrario, es el juez que conoce el proceso quien está obligado a practicar de forma directa la inspección judicial. ¿Listo? Pero sí, él puede comisionar solo por lugares, por razones de que la cosa o el objeto a inspeccionar esté por fuera.
¿Cuáles son las reglas de la práctica de esta prueba de inspección judicial? Las vamos a encontrar en el artículo 238. Porfa, Sofi, regálame la lectura del 238. O Mónica, si tienes el código a la mano. Artículo 238. Práctica de la inspección. En la práctica de la inspección se observarán las siguientes reglas. Primero, la diligencia se iniciará en el juzgado o en el lugar ordenado y se practicará con las partes que concurran. Si la parte que la pidió no comparece, el juez podrá abstenerse de practicarla. Segundo, en la diligencia el juez procederá al examen y reconocimiento de que se trata. Cuando alguna de las partes impida u obstaculice la práctica de la inspección, se le impondrá una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se presumirán ciertos los hechos que la otra parte pretendía demostrar con ella, o se apreciará la conducta como indicio grave en contra si la prueba hubiere sido decretada de oficio. Tercero, en la diligencia, el juez identificará las personas, cosas o hechos examinados y expresará los resultados de lo percibido por él. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar las pruebas que se relacionen con los hechos materia de la inspección. Las partes podrán dejar las constancias del caso. Cuarto, cuando se trate de inspección de personas, podrá el juez ordenar los exámenes necesarios, respetando la dignidad, intimidad e integridad de aquellas. Quinto, el juez podrá ordenar que se hagan planos, calcos, reproducciones, experimentos, grabaciones y que durante la diligencia se proceda a la reconstrucción de hechos o sucesos para verificar el modo como se realizaron y tomar cualquier otra medida que se considere útil para el esclarecimiento de los hechos. Parágrafo. Cuando se trate de predios rurales, el juez podrá identificarlos mediante su reconocimiento aéreo o con el empleo de medios técnicos confiables. Entonces, cuando nosotros vayamos a desarrollar una inspección judicial, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el inicio siempre de la audiencia se realiza en la sede del juzgado. ¿Sí? Allá se da apertura a la audiencia y luego, ¿sí? Se procede a acudir al lugar. Recuerden que el juez debe ir de forma directa, porque es una prueba directa desarrollada por parte del juez. ¿Sí? Y ahí sí se acude al lugar donde se encuentre la cosa, la persona, los documentos al cual se le vaya a hacer inspección, y allí el juez incluso va a dar la conclusión de la valoración de la prueba de inspección judicial. Vamos a estar entonces ligados a la solicitud y decreto conforme las reglas y los requisitos del 236 y la vamos a practicar conforme las reglas del 238. Sin embargo, sí, y quería llegar a este punto, porque hay ciertos procesos que requiere, o más bien, que la ley exige que se desarrolle inspección judicial, así las partes no la prueben, no la piden, ¿sí? Si las partes así no lo soliciten, de todas formas el juez debe practicar inspección judicial. ¿En qué procesos? Procesos de pertenencia, según el artículo 375, procesos de servidumbre, según el artículo 376, procesos posesorios. Entonces, repito, primero, procesos de pertenencia, 375, servidumbres, 376, posesorios, 377, restitución provisional en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, 384, artículo 384, deslinde y amofonamiento, artículo 403. ¿Qué significa esto? Que en esos 5 clases de procesos, pertenencia, servidumbre, posesorio, restitución provisional de restitución de bien inmueble arrendado,
y deslinde y amojonamiento, vamos a practicar de forma obligatoria la inspección judicial. ¿Sí? La norma establece que sí o sí en esa clase de procesos debe practicarse inspección judicial. Esta inspección judicial se va a realizar en la primera audiencia, es decir, antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Sí? Porfa, Sofi, regálame la lectura del artículo 239 del Código General del Proceso. Estas reglas se aplican cuando se va a hacer inspección sobre cosas muebles o documentos. Artículo 239. Artículo 239. Inspección de cosas muebles o documentos. Cuando la inspección deba versar sobre cosas muebles o documentos que se hallen en poder de la parte contraria o de terceros, se aplicarán también las disposiciones sobre exhibición. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta el 239 cuando la inspección se vaya a realizar sobre cosas muebles, es decir, sobre lo que nosotros trasladamos o sobre documentos. ¿Sí? Cuando se trate de... que yo me quedé aquí en la diapositiva. Cuando se trate de cosas inmuebles, naves o aeronaves, vamos a irnos al artículo 112 y 113 del Código General del Proceso. Nos vamos a remitir artículos 112 y 113. Porfa, Sofi, regálame la lectura. Artículo 112. Procedencia del allanamiento. El juez podrá practicar el allanamiento de habitaciones, establecimientos, oficinas e inmuebles en general, naves y aeronaves mercantes, y entrar en ellos, aun contra la voluntad de quienes los habiten u ocupen, cuando deba practicarse medida cautelar, entrega, inspección judicial, exhibición o examen de peritos sobre ellos o sobre bienes que se encuentren en su interior. El auto que decrete cualquiera de tales diligencias contiene implícitamente la orden de allanar si fuere necesario. El allanamiento puede ser decretado tanto por el juez que conoce el proceso como por el comisionado. No podrán ser allanadas las oficinas ni las habitaciones de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de Colombia. Entonces, déjame 5 y ya escuchamos el 113. Si yo voy a inspeccionar inmuebles, es decir, casas, oficinas, ¿sí? Bienes inmuebles o naves o aeronaves, me remito al artículo 112 porque me dice el Código General del Proceso, vamos a aplicar allanamiento para poder practicar inspección judicial. Incluso, y dice el 112, en contra de la voluntad de la persona. ¿Sí? Allanamiento. Ahora sí, artículo 113, Sofía, por favor. Artículo 113. Práctica de allanamiento. El juez informará al objeto de la diligencia a quien encuentre en el lugar. Si no se le permite el acceso, procederá al allanamiento valiéndose de la fuerza pública en caso necesario. Para tales efectos, esta actuará bajo la dirección del juez. El allanamiento deberá practicarse en horas hábiles, pero si hubiere temor de que se frustre la diligencia, el juez dispondrá que por la policía se adopten las medidas de vigilancia tendientes a evitar la sustracción de las cosas que hayan de ser objeto de ella, y podrá asegurar con cerradura los almacenes, habitaciones y otros locales donde se encuentren muebles, enseres o documentos, colocar sellos y adoptar las medidas que garanticen su conservación. De lo actuado se dejará constancia en el acta. Entonces, lo tenemos claro.
Inspección de cosas muebles, la práctica está artículo 239, e inspección de inmuebles, naves o aeronaves, artículos 112 y 113. Finalmente, como lo hablábamos, la inspección judicial puede solicitarse como prueba extraprocesal. Eso ya lo comentamos. Me fui. Mejor devolverme y entrar a indicios. Listo. ¿Qué es un indicio? Cuando no se tiene la certeza con una probabilidad. Sí. Sí, pues todavía no se llega a la certeza, pero hay una probabilidad de que pudo haber pasado. Un indicio también es asimilado como una huella, un vestigio de algo, ¿sí? Pero entonces yo voy a tener en cuenta los indicios frente a un hecho primario, ¿sí? Los doctrinantes en materia probatoria definen al indicio como una construcción lógico-jurídica, ¿sí?, que parte de la verificación plena de un hecho para que a partir de ese hecho ya probado, ya demostrado, ya con certeza, ¿sí?, podamos concluir la ocurrencia de otro hecho. ¿Sí? Es decir, es una construcción que se realiza frente a un hecho del cual no hay duda alguna para llegar a concluir otro hecho. Entonces, cuando nosotros decimos que la construcción parte de un hecho probado, ese hecho probado se llama o se denomina hecho indicador, ¿sí? Y concluye al hecho indicado. Esa es la construcción lógico-jurídica del indicio. Es decir, en otras palabras, el indicio es una construcción que realiza la persona o el juez, o en este caso la parte, porque la parte puede utilizar esos indicios en su conclusión para decirle al juez que piense de determinada forma, ¿sí? Entonces yo lo que hago frente al indicio, yo le digo al juez, oiga, señor juez, mire, esta persona existe. ¿Por qué existe? Porque nació de su madre, ¿sí? ¿Cuál es el hecho indicador? La existencia de la persona. ¿Yo estuve en el nacimiento? No. ¿Yo hice parte del equipo médico? No, tampoco. Una persona de 50 años lo más que... Exactamente. Yo le doy al juez una conclusión a raíz del hecho indicado. Y esa conclusión o esa construcción, porque yo lo que estoy haciendo es construyendo un hecho a partir de la demostración de uno primario. Eso se llama construcción lógico-jurídica. ¿Sí? Entonces, el indicio se construye a través de un mecanismo lógico-indicial. ¿Sí? Aquí está. Mecanismo lógico-indicial. ¿Cómo se construye entonces el indicio? A través de tres elementos. El primero es el hecho indicador o indicio, porque ese también se denomina indicio, que es el hecho que ya tiene plena validez, y ya fue plenamente demostrado, ¿sí? Pero que yo estoy diciendo con ese hecho que demuestra algo más que lo que simplemente revela. ¿Sí? O sea, yo le estoy diciendo al juez, ese hecho en sí solo no es solo lo que me dice ese hecho, sino que me está revelando algo más. Segundo elemento es el hecho
indicado, que es esa conclusión o esa circunstancia relevante para el litigio. ¿Sí? Pero esa circunstancia es un enunciado que propone una de las partes. No es un hecho en sí mismo, sino es una conclusión propuesta por una de las partes. En contra de la otra, ¿no? Porque pues, recordemos que siempre vamos a estar en litigio, en disputa, en controversia, y yo siempre voy a dar conclusiones a mi favor y en contra de la otra parte. Y tercer elemento, y el más, ahí sí, no el menos importante, la inferencia lógica. Inferencia lógica. Tercer elemento, inferencia lógica. ¿En qué consiste la inferencia lógica? Va a ser ese proceso racional que enlaza el indicio con el hecho indicado. Es ese proceso racional que me va a enlazar el indicio o el hecho indicado con el hecho indicado. ¿Sí? Tres elementos del mecanismo lógico. Hecho indicador o indicio, hecho indicado e inferencia lógica. ¿Sí? ¿Entendimos cómo operan esas tres? Hay un hecho demostrado, tenemos pleno conocimiento, hay certeza sobre ese hecho indicador, y yo lo que hago con ese hecho indicador es proponer una consecuencia de ese hecho indicador. Pero yo debo entrelazar el uno con el otro y decir que el hecho indicador, que el hecho indicado es consecuencia del hecho indicado. ¿Cuál es el requisito del indicio? ¿Qué piensan ustedes que es el requisito primordial del indicio? Exactamente. Que el hecho indicador esté plenamente demostrado. Artículo 240, por favor, me regala la lectura, Sofía. ¿Dos qué, profe? 240. ¿Me repites, profe? Es que no se te escuchó. Artículo 240. Artículo 240. Requisitos de los indicios. Para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso. Es decir, yo requiero, para tener validez el indicio, que el hecho indicador esté plenamente demostrado. ¿Sí? Que no haya duda sobre su ocurrencia, que haya certeza de que existe ese hecho, para poder dar la conclusión del hecho indicado. ¿Cierto? Clases de indicios. Yo voy a encontrar en la clasificación de los indicios dos tipos de indicios. Los necesarios u obligatorios y los contingentes. Dos clases de indicios, necesarios u obligatorios y los contingentes. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La conclusión, el tipo de conclusión. Cuando yo hablo de un indicio necesario o obligatorio, significa que el hecho indicado solo me conlleva a una conclusión. Solo a una única conclusión, cuando es indicio necesario o obligatorio.
Cuando ya el indicio es contingente, significa que el hecho indicador me genera más de una conclusión, ¿sí? Más de una conclusión. El ejemplo que estaba en el libro del que me apoyé para la clase del día de hoy, decía, el nacimiento, hace por ahí unos 20 años, determinaba que el hecho indicador del nacimiento era un indicio necesario obligatorio porque hace 20 años no había duda que ese nacimiento se produjo en virtud de un hombre y una mujer. ¿Sí? O bueno, tal vez 20 años no, tal vez un poquito más, tal vez unos 50 años, 70 años. ¿Sí? Ese indicio era necesario obligatorio porque llegaba a la conclusión que había sido producto de un hombre y una mujer. Sin embargo, con el avance de la ciencia, con el tema de la inseminación artificial, el embarazo, bueno, por in vitro, la maternidad subrogada y demás avances científicos en la materia, pues ya se va a tratar de un hecho, de un indicio contingente, porque no necesariamente para que una persona exista se requiere de un hombre y una mujer. ¿Sí? Entonces, esa es como la diferencia en estas dos clases de indicios. Sin embargo, los indicios contingentes se subclasifican en indicios gravísimos, graves, leves y levísimos. ¿Por qué se clasifican? O más bien, ¿por qué tienen esa clasificación? Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de los indicios contingentes, nos referimos a que la inferencia lógica o esa construcción lógica que le damos al hecho indicador tiene más probabilidad frente a otras consecuencias. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, a mí el indicio contingente me puede dar varias hipótesis, varias consecuencias, voy a hacer referencia a que la consecuencia es más segura si hace parte de los indicios gravísimos. O sea, el indicio gravísimo es que esa consecuencia tiene mayor probabilidad que las otras. Y ahí estamos casi seguros. ¿Sí? ¿Por qué no estamos seguros? Porque es que nos falta, ahí sí, nos falta nada para llegar a esa conclusión. Y entre más levísimo sea, pues es porque ya está muy alejado de esa conclusión y puede ser cualquier otra. Entonces, cuando a mí me dice la norma es que el indicio es grave, ¿sí? Se calificará como indicio grave en contra de la parte que puede contestar la demanda, un ejemplo, o de la parte que no asistió al interrogatorio. Es porque está más cercano a indicio necesario, a una única conclusión, que el hecho es cierto, ¿sí? Que está aceptando las pretensiones de la demanda, se va a calificar como indicio grave. Entonces, la gravedad o el nivel de gravedad va en cuanto a la mayor seguridad de esa conclusión. ¿Listo? Mayor seguridad de esa conclusión. Sin embargo, la norma no me deja por sí sola la conducta de las partes en el proceso. Nos lo establece como indicio la conducta de las partes según el artículo 241. ¿Qué nos dice frente al artículo 241, Sofía? Artículo 241.
Artículo 241. La conducta de las partes como indicio. El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes. Y dependiendo, pues obviamente, de qué acto procesal se trate, ¿sí? Vamos a darle el nivel de gravedad, como decía. Levísimo, leve, grave o gravísimo. ¿Sí? Levísimo es el que más se me aleja y gravísimo el que más se me acerca. ¿Cómo se aprecian los indicios? Artículo 242. Artículo 242, Sofi, por favor. De profesora que me está cargando el código. Artículo 242. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Recomendación, señores futuros jueces. No fallar solo con indicios, a menos de que sea un indicio necesario, ¿sí? Que la consecuencia sea más que lógica y en la sana razón de ustedes y de las demás partes, la conclusión sea ese hecho indicado. De lo contrario, no fallen, por favor, solo con indicios, porque si no la sentencia les va a quedar con poco fundamento. Finalmente, vamos a encontrar la prueba por informe. ¿De qué se trata esta prueba por informe? No, cuando se oficia. Cuando el juez oficia a una autoridad para que rinda un informe o una certificación sobre una competencia de esa autoridad. Entonces, esta prueba por informe se desarrolla en virtud del derecho fundamental a la persona, o más bien que tiene toda persona, de acceder y recibir información completa sobre hechos, actuaciones, cifras, ¿sí? Que se encuentren en archivos o registros de cierta entidad pública o privada. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, la prueba por informe se desarrolla en virtud del derecho de petición. Yo puedo pedir a cualquier autoridad información sobre su gestión, sobre su actuación, sobre unos hechos determinados, ¿sí? Que se deben encontrar en un archivo, en un registro de esa entidad y que es relevante para el Debe realizar la solicitud. ¿Cuándo procede esa solicitud? Artículo 275, 275. Porfa, Juli, regálame la lectura. ¿Me repites el artículo? 275, 275.
Artículo 275. Procedencia. A petición de parte o de oficio, el juez podrá solicitar informes a entidades públicas o privadas o a sus representantes o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal. Tales informes se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento por el representante, funcionario o persona responsable del mismo. Las partes o sus apoderados, unilateralmente o de común acuerdo, pueden solicitar ante cualquier entidad pública o privada copias de documentos, informes o actuaciones administrativas o jurisdiccionales no sujetas a reserva legal, expresando que tienen como objeto servir de prueba en un proceso judicial en curso o por iniciarse. Regálame la del 276 y 277, por favor. Pero ya les cuento que es normal que tengamos nosotros que prestar ese apoyo y esa defensa técnica. Artículo 276. Obligación de quien rinde el informe. El juez solicitará los informes indicando en forma precisa su objeto y el plazo para rendirlos. La demora, renuencia o inexactitud injustificada para rendir el informe será sancionada con multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Si la persona requerida considera que alguna parte de la información solicitada se encuentra bajo reserva legal, deberá indicarlo expresamente en su informe y justificar tal afirmación. Si el informe hubiera omitido algún punto o el juez considera que debe ampliarse o que no tiene reserva, ordenará rendirlo, complementarlo o aclarar lo correspondiente en un plazo que no superará la mitad del inicial. Entonces, esta jurisdicción especial para la paz es una jurisdicción... Y artículo 277, facultades de las partes. Rendido el informe, se hará traslado a las partes por el término de 3 días, dentro del cual podrán solicitar su aclaración, complementación o ajuste de los asuntos solicitados. Entonces, para darle plena demostración a un hecho, yo necesito basarme en una certificación o en un informe frente a un hecho o una actuación específica. ¿Sí? Un ejemplo. Estoy solicitando un reconocimiento pensional. ¿Cuáles son los requisitos? La edad y las semanas cotizadas. Yo solicito a mi fondo pensional para que me certifique cuáles son esas semanas cotizadas, cuál es su monto y bueno, y demás datos. Yo, ¿qué debo hacer previamente? Primero hacer la solicitud de forma directa a la entidad, ¿sí? Para que me certifique esos datos. Ella no lo hace o pasado un buen tiempo, sigue sin darme respuesta. Yo tengo 2 opciones. La primera, presentar una acción de tutela en virtud del derecho fundamental del derecho de petición porque no me dieron respuesta. Pero necesito también presentar un proceso judicial. Pues yo me voy al proceso judicial y solicito a juez y oficio, ¿sí?, a la entidad que a pesar de haber pasado, válganme la redundancia, que a pesar de haber hecho la solicitud de esa información, de esa actuación, o me la negó o no me dio respuesta. Entonces yo le digo al señor juez, por favor, oficia a la entidad para que él certifique. Profe, pero si yo voy, ¿y por qué no me van a dar respuesta? En temas pensionales, la historia laboral es solamente para el afiliado. Y si el afiliado me falleció, un ejemplo, entonces me toca levantarlo para que vaya a la entidad para que me expidan la historia laboral. Pues no, yo lo hago ya por intermedio del juez. ¿Sí? Mi oficio para que él me certifique esos hechos, esas cifras o esos datos que requiero para mi reconocimiento pensional en el proceso que estoy adelantando. ¿Sí? Lo solicito
el juez considera que es necesaria esa información, así que lo puede decretar de oficio, ¿sí? O bien a solicitud de parte, o bien decreto de oficio. Una vez solicitada esa información, la persona encargada de certificar o de tener en su archivo esas actuaciones, esas cifras, ¿sí? Tiene la obligación de rendirlo en el término que le haya fijado el juez para esos efectos, so pena de una sanción. Y una vez llegado el informe o llegada la certificación, la prueba que se solicitó, se le corre traslado a las partes para que procedan a hacer lo que consideren necesario para el proceso. Traslado de 3 días. Artículo 277. Y finalizamos nuestros medios probatorios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? De mi parte, no, pero Vale. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el día viernes, por favor, tengámoslo en cuenta, en clase para desarrollar nuestro parcial. ¿Listo? Clase de 11 de la mañana, vamos a iniciar, ahí sí, el viernes iniciaremos tipo 11:05, para que los que lleguen puntuales comiencen a hacer su parcial y no haya ningún inconveniente frente al tiempo y lo puedan desarrollar inmediatamente. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el día viernes en clase. Detenemos aquí la grabación